respecto a los errores más comunes que nosotros como profesionales podemos cometer y que tengan relación o no con cuidados paliativos, creo que el más importante y probablemente el error más garrafal sería pensar que no necesitamos aprender de esto porque vamos a tener a alguien más que lo haga por nosotros. Esto es absolutamente falso en cualquier instancia. Muchas veces a uno lo mandan a llamar porque es el médico de la familia, de su propia familia, y uno mismo ahí como médico se ve en la esquina de enfrentarse con algo que no sabe hacer, o donde sabe la teoría pero no se atreve a dar pasos a hacer una práctica efectiva. El alivio del dolor, como mencioné antes, es la columna vertebral de los cuidados paliativos. No solo hablo del dolor físico, sino que también hablo del sufrimiento total que está integrado al dolor físico y que conlleva también el sufrimiento espiritual, el sufrimiento emocional, el desgaste psicológico, los procesos adaptativos que muchas veces son tan difíciles cuando las familias son disfuncionales, y también, por qué no decirlo, el malestar espiritual, que no le compete a uno como médico hacerlo, pero que uno debiera tener la información, por lo menos para hacer lo mínimo. Otro de los errores que solemos cometer porque traemos ese bagaje en nuestra formación es que nuestra intención siempre es curar, aliviar y sacar al paciente del problema. Generalmente cuando la enfermedad nos gana la batalla, eso para nosotros es un fracaso profesional o es una experiencia amarga y hasta decimos perdimos al paciente. Esto es una concepción que hay que cambiar. Nosotros no siempre vamos a ser capaces de curar. Generalmente podríamos aliviar si nos aplicamos y aprendemos, pero vamos a poder consolar siempre. Cuando la enfermedad no nos da más margen para poder curar, ya el quehacer, que voy a entrecomillar en la expresión que todos tenemos de hacer todo lo posible, debe quedar en unos márgenes bien limitados que están cercados celosamente por la ética profesional, por la integridad y por el respeto a la dignidad del paciente. Hacer todo lo posible no quiere decir que tengamos que incurrir en distanasia, que es un término que explica que es hacer medidas más allá de lo que el paciente necesita, cuando ya no va a tener ningún beneficio de ellas. Muchas veces incurrimos en este error, pero no es porque seamos malintencionados, es porque nuestra misión es hacer lo posible por el paciente hasta el último momento, pero muchas veces tenemos ese filtro que nos impide ver que esa conducta terapéutica ya no va a ser de ningún beneficio y que tal vez va a ser mejor explicarle al paciente y que él tome una decisión bien informada y probablemente desistir de darle más tratamiento curativo. Otro error garrafal es cuando ante la incapacidad o ante la falta de conocimiento, honestamente le decimos al paciente: mire, yo no puedo ayudarle más, no tengo más que hacer por usted, llévese a su paciente a la casa, dele mucho cariño y esté con él hasta que Dios quiera. Y eso pues es muy noble, reconocer las limitaciones. Pero a la larga, ¿qué va a hacer este paciente y qué va a hacer este familiar cuando necesite alivio del dolor? Cuando esté vomitando y no pueda aliviarlo. Cuando el paciente deje de dormir por 3 noches seguidas y va a la farmacia y visita 2 o 3 médicos y nadie le puede dar una solución a su problema. Los síntomas en un paciente terminal generalmente son severos, son múltiples, pero no son tan complicados de manejar. Solamente hay que saber combinar bien los medicamentos y hay que saber educar bien al cuidador para evitar la tragedia que vemos en muchos de nuestros intensivos y en nuestros hospitales, en lo privado y en lo público. El paciente terminal que ya no tiene ninguna esperanza de curación, lo ingresan por una crisis, llamémosle por ejemplo de delirio, lo ingresan al intensivo, lo intuban, le ponen traqueostomía, le ponen sonda, le ponen soluciones y el paciente muere solo, abandonado por su familia, en medio de un gran sufrimiento y sin ningún alivio de su dolor. Eso lo podemos cambiar en una buena proporción si nosotros aprendemos
a informar mejor a las personas si nosotros mismos aprendemos a tratar bien los síntomas y a saber qué va a pasar con nuestro paciente en una etapa más avanzada y cómo poderles ayudar mejor para no cometer ese error de abandonarlos, de dejar de ser su médico porque ya no podemos hacer nada por ellos, pero tampoco en el otro extremo de hacer hasta el imposible que resulta poco beneficioso para el paciente. Creo que esos 3 errores son los más importantes y creo que los 3 podemos mejorarlos y eliminarlos con una educación médica completa que incluya la atención integral al paciente como persona, el cuidado de que su muerte en un momento dado sea digna y sea sin dolor y sin sufrimiento, y el cuidado de un núcleo familiar que va a ser la extensión del médico en la casa. Muchas gracias por su atención. Estoy muy contenta y muy satisfecha de haber sido invitada a participar en este programa de posgrado. Espero que cada uno de ustedes haga su mejor esfuerzo por aprender los principios del cuidado del paciente crónico y terminal, y al final la decisión de ser mejores médicos va a ser personal. Ustedes van a estar al frente del paciente en el momento más crítico de su vida y qué bueno que vayan a tener las herramientas necesarias para poder enfrentarlo y hacerlo con profesionalismo, pero sobre todo con integridad y con ética. Gracias.